¿Te gusta mucho la marca Samsung? ¿Tienes un presupuesto relativamente bajo? ¿Quieres un Smart TV 4K de este 2025? Vas a la tienda, tienes muchas opciones y no sabes cuál sería lo mejor que puedes adquirir por ese bajo presupuesto. Pues bien, te presento al Q7 FA, un televisor QLED de este 2025. Y sí, yo sé que lo he criticado mucho desde su lanzamiento, pero siempre he aclarado que lo he criticado porque llegó muy costoso aquí a mi país Colombia y a otros países, pero en las últimas semanas ha bajado considerablemente su precio y por fin se puede conseguir de acuerdo a lo que ofrece, y en otros países se consigue aún más barato, por lo cual, como te digo, es la mejor opción Samsung de bajo presupuesto de este 2025 que puedes comprar, aclarando que existen opciones mejores de otras marcas, pero te recuerdo que si estás buscando solamente de Samsung de bajo presupuesto, este sería el mejor. Quiero destacar dos aspectos que me parecen importantes de este modelo. El primero, el más importante, la tecnología de retroiluminación, que es una LED directa, que es más confiable, tiene mejor distribución y disipación de calor en comparación a la LED Edge que Samsung utiliza en sus televisores de gama baja ultra delgados. Y también destaco que sus bases se pueden colocar a dos distancias más cercanas entre sí, más alejadas entre ellas, y también a dos distancias de la mesa para que queden más cerca a la mesa o, como es este caso, un poco más alejadas de la misma. Pero es verdad que no todo es perfecto. Su cantidad de brillo, como puedes percibir, es muy baja. Para ese tamaño de 55 pulgadas no alcanza ni siquiera los 300 nits en ningún modo de imagen. El de 65 pulgadas, de acuerdo a ratings.com, alcanza más o menos los 300 nits. Tal vez un tamaño más grande pueda alcanzar, no sé, 320, 330 nits aproximadamente, pero sea como sea, no es un televisor súper brillante. También necesitas saber que en cuanto a las entradas, por alguna razón Samsung decidió no incluir el puerto para el cable digital óptico, aunque por lo menos tiene 3 puertos HDMI, uno de ellos compatible con la tecnología EARC o canal de retorno de audio mejorado. En cuanto a colores, está bien, tiene una calibración de fábrica aceptable, aunque la cantidad de brillo, como te digo, es muy baja. El volumen de color no es lo que uno esperaría, o no es lo que un Samsung lover esperaría de un televisor con tecnología QLED, o sea, Quantum Dot Color aplicada a su pantalla LCD. Pero por lo menos el rendimiento en escenas oscuras es más que decente, y se debe tanto al hecho de que su cantidad de brillo es baja como al hecho de que su tecnología de retroiluminación LED directa hacen que la luz se distribuya de una forma más o menos uniforme, y también se debe al hecho de que el televisor en todos sus tamaños tiene panel VA, o sea, con alineación de píxeles vertical. El nivel de detalles no es el mejor de todos, pero por lo menos la cantidad de efecto de nubosidad o efecto clouding es muy baja. El rendimiento, desde mi punto de vista, que soy tan exigente en esta área, es más que decente, muy tolerable por lo menos. Destaco que incluye el One Remote, que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y siempre me ha gustado porque es muy pequeñito, es muy cómodo al agarre, tiene poquitas teclas pero suficientes para todo. En el área gaming, digamos que rinde bien, no es lo más sorprendente que puedes adquirir de la marca, pero digamos que si no eres exigente está bien, teniendo en cuenta que es un televisor relativamente económico. No experimenté el efecto de rasgado de pantalla, de pronto sí experimenté un poquito de ghosting, pero nada alarmante. Cuenta con Game Bar, lo cual digamos que pues sí está bien, por lo menos lo añadieron para que tenga más modos de imagen y mayor variedad en esa área. Si te gusta mucho la marca Samsung, ya sabes que su sistema operativo no está basado en Android, tenlo muy presente. Las aplicaciones son muchas, pertenecen a su tienda, pero necesitas saber que algunas aplicaciones, como por ejemplo Samsung TV Plus, la función de Gaming Hub o juego, no está disponible en todos los países, y si quisieras instalar archivos APK directamente en el televisor no lo puedes hacer. Tendrías que conectarle o adaptarle una TV Box con Android a alguno de sus puertos HDMI, y lo bueno es que con el control remoto le puedes dar comandos a esa TV Box, por lo menos a la mayoría de TV Box que existen actualmente en el mercado. Cuenta por lo menos con la función conocida como Multiview, lo cual me parece que está bien porque a algunas personas les gusta tener esta opción, les resulta muy útil. Pero bueno, para no hacer más extenso este video, como te decía, es el mejor televisor de Samsung barato que puedes adquirir para este 2025, o por lo menos, visto desde otro punto de vista, es el menos peor.
Recuerda que lo critiqué mucho porque su precio era muy alto, pero ha bajado, lo cual me parece genial. Existen televisores con mejores especificaciones de otras marcas, pero si solamente quieres Samsung, como te digo, es mejor. Su tecnología LED directa es confiable. Y aquí quiero también mencionar algo muy importante, y es que en algunos países existe una versión conocida como Q7F5, que es más delgada, tiene más brillo, tiene pedestal central, pero tiene LED Edge. Yo personalmente no te recomendaría los LED Edge de Samsung porque su durabilidad no es la mejor, a menos de que estés dispuesto a bajarle considerablemente, casi a la mitad, la cantidad de brillo. Pero pues si ese es el caso, mejor cómprate el Q7FA, que ya tiene una cantidad de brillo muy baja y tiene una tecnología de retroiluminación que es más confiable. Así pues, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Lo comprarías sí o no? ¿Y por qué? Si te gusta mucho la marca Samsung, si este video te ha sido de ayuda, dale click al botón like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.